Me estoy divorciando, deja atrás tu dinero de jubilación y vete de mi casa, fue su repentina declaración justo cuando intentaba hablar con él. Después de mucho tiempo me llovieron palabras desalmadas y al final me dijo que me fuera a la casa. Está bien. Entiendo, respondí y salí de la casa con madurez. Es impactante pensar que el dinero es más importante para él que yo, a pesar de que somos una pareja casada. Sin embargo, tenía una idea de lo que estaba pasando y las desgracias que nos sucederán. Mi esposo. Después de esto, mi nombre es Grace Anderson, tengo 65 años, soy un ama de casa común y corriente con un esposo y un hijo. No soy ama de casa a tiempo completo, trabajo tranquilamente como oficinista para una empresa minorista. Mi esposo solía decir que está bien si te quedas en casa, pero no me gustaba la idea de ser idle y peleé por nuestro futuro financiero, así que elegí trabajar como oficinista. Cuando tenía 20 años, mis queridos padres fallecieron, de repente me quedé sin nada. Solo y lloraba de soledad todos los días. No tenía amigos con quienes hablar y el único momento en que podía interactuar con los demás era a través del trabajo. En el momento en que trabajaba como empleado para una empresa de construcción tenía una vida agitada haciendo un seguimiento de los trabajadores temporeros, creando documentos y demás. Harris, por favor maneje estos documentos por mí. Tengo una cita con mi novio más tarde. Con Harris, el mío también. Mi apellido de soltera es Harris. Entre las empleadas a mi alrededor, tener novio o esposo se daba por sentado. En ese grupo yo era la solo uno sin pareja, así que estaba constantemente agobiado con trabajo extra. Un día, mientras todos los demás salían a tiempo para salir a tomar algo o tener citas, yo estaba solo haciendo el trabajo que me habían impuesto y el trabajo que quedaba. Él revisó para asegurarse de que no hubiera nadie cerca y soltó un suspiro. Confirmé que no había nadie alrededor y solté un suspiro. Fue entonces cuando alguien de repente se me acercó por detrás. Harris, si te parece bien, me gustaría ayudar, no sé qué puedo hacer, aunque me di la vuelta y vi a Jack Anderson, el hombre quien luego se convertiría en mi esposo. Luce exhausto. Pero Jack, eres un trabajador, ¿verdad? No creo que el papeleo sea algo que hagas. No, simplemente peleé. Si no fuera demasiado problema, me gustaría ayudar. Está bien. Cuando escuché su historia resultó que él había estado preocupado porque yo siempre trabajaba horas extras. Cuando regresé de la obra a la empresa me dijo que hasta ahora había sido difícil hablar conmigo porque otros empleados estaban trabajando horas extras a mí alrededor, pero hoy no pudo ver a nadie y se atrevió a hablar conmigo. Me sentí muy mal ese día y rechacé su oferta, así que terminé trabajando horas extras solo. Sin embargo, a partir de ese día vi a Jack más a menudo y él siempre pregunta, ¿trabajas hasta tarde hoy? Al principio pensé que era una persona extraña. Pero cuando nos vimos todos los días, naturalmente nos hicimos cercanos. Finalmente comenzó a ayudarme con mi trabajo. Jack había trabajado como empleado en el pasado y completó el trabajo. Le pedí que lo hiciera con mucha destreza. Esos días continuaron y nuestra relación se hizo más cercana. Se fue más allá de solo colegas y nos convertimos en pareja. Pasaron varios años y nos casamos exitosamente, incluso tuvimos un hijo y creo que ese fue el momento más feliz de mi vida. Como para mi trabajo me jubilé después de dar a luz y me concentré en criar a nuestro hijo. Más adelante, cuando nuestro hijo creciera, comencé a trabajar como oficinista para una empresa minorista. El salario era más bajo que en mi trabajo anterior, pero era muy cómodo trabajar allí y encajaba bien con mis responsabilidades de cuidar la casa, criar a nuestro hijo y trabajar. Mi relación con mi esposo era buena y éramos una familia muy unida. Sin embargo, creo que había una cosa que me molestaba, el hábito de juego de mi esposo. Ya que estábamos saliendo, a menudo lo escuchaba hablar sobre ir a carreras de caballos o a un salón de pachinko, ya sea que ganara o perdiera. Me sorprendió un poco su comportamiento porque no conocía a nadie a mi alrededor que apostara. Para ser honesto, deseaba que lo dejara porque lo consideraba es un pasatiempo bastante caro. Recuerdo haber tenido una conversación así unos años más tarde, cuando mi hijo creció y se convirtió en estudiante de secundaria. Mi esposo, su esposo, todavía aficionado a los juegos de azar, siempre iba a jugar durante su tiempo libre o en sus días libres. Al principio lo toleré, pero ir durante las horas de trabajo era honestamente increíble y había hablado con él al respecto. Oye, ¿por qué no dejas de jugar al casino durante el día laboral? Perderás dinero y, ¿qué pasa si de repente me pongo a trabajar? Es mi tiempo libre, ¿no es así? Incluso si es un día, trabajo repentino, alguien más puede manejarlo bien.
Hoy tal vez vaya al hipódromo, nos vemos. Él dijo eso y salió. A partir de ese momento creo que el crack comenzó a aparecer en nuestro matrimonio. Unos años más después mi esposo alcanzó la edad de jubilación antes que yo, incluso si teníamos nuestras diferencias. Le he estado agradecido y había planeado preparar una comida suntuosa hoy. Sin embargo, mis planes se hicieron añicos en un instante. Fue debido a una palabra de mi esposo Grace. No necesito cenar por la noche. No me considero una persona celosa, pero honestamente me molestó y pensé que en un día como hoy podría pasarlo con su familia. Viendo que yo estaba increíblemente de acuerdo y tenía una expresión de descontento, parecía haber adivinado varias cosas. Sin embargo, mi esposo no me pidió disculpas, más bien parecía incapaz de ocultar su irritación y dijo sinceramente: estar con la familia es aburrido, es más divertido con esos chicos. Era la primera vez que decía algo así y me quedé sin palabras al ver mi reacción. Mi marido se fue a trabajar sin decir nada. Al final no pudimos celebrar su retiro y sentí que la brecha en nuestra familia se profundizaba después de jubilarse. Y boletos de apuestas de sus bolsillos. Hoy fui al casino, hoy fui al hipódromo, él decía, haciéndome consciente de cosas que no quería saber en ese momento. Si hubiera sido más asertivo en mis advertencias, las cosas podrían haber sido mejor para ese entonces. Mi hijo ya no estaba en casa y yo estaba sola en mi casa grande pasando mi tiempo en soledad. Mi hijo ya es independiente, pero la verdad nuestras finanzas están bastante apretadas porque todos los gastos de manutención en ese momento los cubría mi salario y no era un salario muy alto. Mi esposo estaba jugando con su dinero de jubilación y dependía completamente de mí para sus gastos de subsistencia. También comenzó a rogarme dinero como si fuera demasiado vago para retirarlo de su cuenta, que tenía estado mostrando un comportamiento tan audaz por un tiempo, pero por alguna razón aumentó después de su jubilación. Oye, ¿podrías pensar un poco más en el hogar en este momento? Estamos viviendo del dinero que he ganado, así que incluso si pudieras ayudar con las tareas del hogar un poco van. Todavía dices que cuando le doy una advertencia a mi marido, que está arraigado en el hecho de que le he estado prestando poca atención desde hace algún tiempo, inmediatamente descarta la conversación como si estuviera de mal humor. Muchas veces encontré su comportamiento bastante exasperante, ya sea que fuera consciente de ello o no. Mi esposo continuó sumergiéndose en el juego como antes, además comenzó a regresar a casa de mal humor con mayor frecuencia. La razón era simplemente porque había perdido la bienvenida a casa. No me hables, comencé recibir arrebatos repentinos con más frecuencia. Me pregunto qué pasará si seguimos pasando tiempo así. Estaba ansioso. Mi esposo, usted se había vuelto aún más distante desde su retiro, comenzó a salir hasta tarde más a menudo. El olor constante en él aire era el del alcohol. Yo no quería oler eso en la mañana. Volviste a beber. Cállate, eso es asunto mío. Deberías simplemente callarte e ir a ganar algo de dinero. Diciendo que él entraría al dormitorio sin siquiera ducharse. No podía recordar cuando el dormitorio se había separado. Así de fría se había vuelto nuestra relación cuando terminé de trabajar y regresé a casa. Mi esposo generalmente no estaba en casa. Otra vez lo dejaste así. Allá volviste. Voy a salir a tomar una copa con este chico, así que no necesito cenar. Diciendo esto él saldría de la casa con su invitado, dejándome a mí para limpiar el desorden. Ja, no pude evitar dejar escapar un suspiro. Ya no había nadie que se preocupara por mí. Unos meses después, finalmente llegó mi día de jubilación como ama de casa de mediana edad. No había muchas empresas dispuestas a contratarme, pero estaba agradecida. La empresa que me contrató me agradeció por todo, ya que dije que podía escuchar los aplausos de mis colegas y al mismo tiempo mis compañeros de trabajo cercanos me dieron flores y regalos, pero eran personas muy amables. Pensando en eso, las lágrimas comenzaron a caer después de irme. Estaba en la casa. Sí, era mi marido. ¿Por qué estás aquí? Es inusual que estés aquí a esta hora. Dije, es mi casa, así que es normal para mí estar aquí. Mi marido respondió. Mi marido, que normalmente solo decía tonterías, de repente un punto válido y me quedé un poco desconcertado, pero ciertamente no lo menosprecié. Me pregunté si recordaba mi día de jubilación y había regresado a casa específicamente por esa razón. Sin embargo, esas expectativas pronto se harían añicos mientras yo estaba allí confundido. Golpeó la mesa con el puño frente a mí. No estoy preguntando por eso, me refiero a dinero. Dinero, tu dinero de jubilación. ¿Cuánto recibiste? Mi marido no estaba interesado en felicitarme por mi jubilación. ¿Querías que te entregara mi jubilación dinero?
Es cierto que habíamos hablado de mi jubilación hace unos meses. Él normalmente olvida esas conversaciones tan rápido que pensé que también lo había olvidado. Esta vez la idea de recordar todo el dinero involucrado me saca de inmediato lo que estaba esperando. Que te jubiles, eso significa que nos vamos a divorciar. Sal de esta casa tan pronto como obtengas el dinero. Oh, ya veo, ya no me necesitan. Eso es lo que digo. Cuando confirmé que gritó enojado, entendí, pero no lo he hecho. Recibí el dinero. Aún vendré a dártelo cuando haga lo que está tardando tanto. Qué compañía tan inútil, lo dijo mi esposo y me dio los papeles de divorcio llenos. Llena esto, ya no seremos pareja, continuó sin una palabra más. Mi esposo se levantó de su silla y salió de la sala. Pero por favor váyase pronto, hemos estado viviendo juntos hasta hoy, así que debería estar agradecido, agregó como comentario de despedida. Luché. Resistirme sería inútil, así que firmé los papeles del divorcio y rápidamente empaqué mis pertenencias antes de salir de la casa. Nunca esperé que las cosas salieran así de repente y me preguntaba cómo viviría de ahora en adelante. Me preocupaba dónde dormiría y cómo podría permitirme la comida. Perder mi casa fue una situación realmente difícil. Después de haber llegado a la conclusión de que podía vivir en un hotel por un tiempo con mis fondos disponibles. Busqué un hotel económico cercano y decidí quedarme allí. Las habitaciones del hotel económico eran sorprendentemente espaciosas y las camas muy cómodas, mientras pensaba que necesitaba arreglármelas de alguna manera antes de quedarme sin dinero. Me quedé dormido ese día, un mes después. Estaba en un área. Hoy había sido otro día agradable y me senté en Sandy Beach contemplando la puesta de sol sobre el mar en medio de esta paz. En el momento en que mi teléfono inteligente sonó de repente, ¿quién llama en ese momento? Fue vergonzoso admitirlo, pero había estado disfrutando de un momento tan elegante que me sentí irritado por el sonido intrusivo de mi tono. No, tal vez la otra parte era el problema. Miré el nombre. La pantalla y metí mi teléfono directamente en mi bolsillo. Sin embargo, el timbre incesante continuó y finalmente respondí con frustración. Sí, hola, así no es como debes responder. ¿Dónde estás? La persona que llamó no era otra que mi esposo. Estoy en Hawái. Después de mí mi esposo me había echado de la casa. Había vivido en un hotel por unos días, pero me di cuenta de que mis fondos se acabarían si continuaba así y entonces comencé a pensar que quería un lugar para relajarme y pasar algo de tiempo. Con eso en mente, llamé a mi hijo que estaba en Hawái. Mi hijo se graduó exitosamente de la universidad y pudo unirse a una gran empresa. Allí conoció a su esposa y ambos decidieron mudarse a Hawái después de dejar sus trabajos. Oye, cuando le dije que a Hawái, sin embargo, le había estado mintiendo a mi esposo, en realidad recibí mi bono de jubilación cuando me echaron de la casa, ya que me había estado quejando de mi esposo durante algún tiempo. La compañía fue flexible y me transfirió el dinero temprano pensando que si tuviera un pago de jubilación no tendría que preocuparme por el dinero. Si me divorciara, si se lo diera a mi marido, todo se disolvería en el juego. Con ese pensamiento en mente había mentido en ese momento. Estaba tan impresionado con lo convincente lo había engañado y no pude evitar elogiarme por mentir mejor que cuando conocí a mi esposo. ¿Por qué no me diste el bono de jubilación y te fuiste a Hawái? Exclamó. ¿Qué quieres decir con que somos? Ya no estamos casados. En eso hubo una voz sorprendida al otro lado del teléfono. Ya no estamos casados. ¿De qué estás hablando? Me sorprendieron esas palabras. ¿No deberías haber solicitado el divorcio? Honestamente me pregunté. Oh, usted escribió los papeles del divorcio, ¿no los envió? Yo no los presenté según mi esposo. Los papeles del divorcio fueron solo una amenaza para obligarme a darle dinero y él nunca tuvo la intención de divorciarse y se sorprendió de que yo lo hubiera hecho. Que no tenía palabras que decir mientras permanecía en silencio. Mi esposo se puso bastante agitado y dijo: oye, no te apoyo, así que ten un poco de consideración y dame el dinero. Era cierto que cuando yo estaba enfocada en el cuidado de niños él me había apoyado, pero en la última parte de nuestro matrimonio no sería una exageración decir que era yo quien lo apoyaba. Me enojé con las palabras de mi esposo y le respondí que solo te importa el dinero, ¿no? ¿Qué te pasa ahora? Mis palabras parecieron toqué una fibra sensible con mi esposo,
Él comenzó a enojarse al otro lado del teléfono. ¿Qué pasa con esa actitud? Además, desde que dijiste que me darías el dinero de la jubilación, gasté todos mis ahorros. ¿Qué vas a hacer al respecto, muñeca? Había tanto dinero en nuestra cuenta conjunta para la jubilación, había una cantidad sustancial de dinero reservada para nuestro futuro, mientras que yo lo esperaba. Mi esposo había apostado todo ese dinero, además, había gastado extravagantemente en comidas con sus compañeros de juego y en sus asuntos extramatrimoniales cuando comenzó a quedarse sin dinero. Finalmente se dio cuenta de su error y comenzó a invertir además de apostar. Sin embargo, dado lo mucho que había perdido en el juego, sus inversiones estaban destinadas a fracasar. Mi esposo estaba casi llorando y me pidió ayuda varias veces. Ayuda alzando la voz. Mi esposo parecía bastante sorprendido porque nunca me había visto así. Bueno, si es así, oye, espera, préstame algo de dinero. A pesar de que estaba enojada, decidí que no quería volver a ver a mi esposo si a él le importaba era dinero. Al mismo tiempo me di cuenta que el dinero era más importante para él que nuestro matrimonio y me sentí triste. Ignorando la voz fuerte de mi esposo, colgué el teléfono y mi hijo, que estaba a mi lado, empezó a hablar. ¿Quién estaba en la otra línea? Creo no te había visto enojado en mucho tiempo y escuchaste que era tu papá. Cuando respondí sobre la persona en el teléfono, mi hijo parecía algo satisfecho. Después de eso, el teléfono sonó varias veces. Habíamos estado hablando por teléfono durante bastante tiempo. No dejo de preguntarme por qué me casé con ese hombre, pero si no me hubiera casado con ese hombre nunca habría conocido a mi hijo. Por eso estoy agradecida. Harta de las persistentes llamadas de mi marido, decidí bloquear su número. No creo que haya ningún problema, ya que todavía estoy en contacto con nuestro hijo, pero no pude evitar preguntarme qué tan huido estaría si se diera cuenta de que estaba bloqueado. Después regresé a casa temporalmente y decidí arreglar las cosas con mi esposo adecuadamente. Solo estás mintiendo, pero incluso si fue solo un farol, una vez que comienzas a llenar los papeles del divorcio, se considera una intención de divorciarme de mi esposo, quien no lo sabía. Parecía estar tratando desesperadamente de encontrar excusas, pero al final el divorcio se concretó sin que ninguno de sus argumentos fuera aceptado. De aquí en adelante, es una historia que escuché de familiares, pero parece que mi esposo les pedía dinero a todos al principio. Nuestros familiares pensaron que algo había sucedido y le prestaron dinero, pero a medida que las constantes demandas de mi esposo se volvieron cada vez más irrazonables, sospecharon y dejaron de prestarle dinero. Aparentemente mi esposo, que ha sido abandonado por sus familiares, se encuentra actualmente trabajando en trabajos diurnos a tiempo parcial para de alguna manera llegar a fin de mes. Se las arreglan con eso, pero dicen que es solo una cuestión de tiempo, ya que él no ha estado pagando las facturas de servicios públicos. El gas y el agua han sido cortados y es solo una cuestión de tiempo antes de que se quedara sin hogar. Después de que se finalizara el divorcio, regresé a Hawái y ahora vivo felizmente con mi hijo y su familia.